Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Hugo Portillo Podcast. Hoy es miércoles 1 de octubre del año 2025. Temperaturas tenemos en Asunción 23 grados, en Ciudad del Este 23 grados, en Encarnación 23 grados y en Filadelfia, Chaco Paraguayo 22 grados. Sigamos con los actos y los hechos de corrupción de Santiago Peña, un joven corrupto que creo que mucho se advirtió sobre su cleptomanía y mitomanía en su momento y nada, evidentemente se usó como excusa simplemente que eran acusaciones políticas o descalificativos o desacreditaciones al paso nomás, pero resulta que Santiago Peña cada día que pasa nos muestra que es un corrupto muy peligroso para la República del Paraguay. No solamente por todo lo que está robando a diestra y siniestra, sino porque es capaz de cualquier cosa con tal de seguir en ese tren. Y fíjense nomás, hoy tenemos dos cuestiones claras. De vuelta, por supuesto, el tema de los sobres, que había sido que ya no son simplemente sobres y ya no es simplemente una foto que no se distingue, había sido que el sobre, que había alfajores, que no había alfajores, según los perifoneros, los periodistas corruptos y mercenarios al servicio del cartismo hoy, lastimosamente encabezando por Enrique Vargas Peña y Carlos Gómez, no sé quién más se sumó, pero evidentemente están oxigenando o aceitando suficientemente a estos periodistas que no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Se cansaron de ser honestos, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Porque para mí realmente ya había ciertas evidencias en el caso de Vargas Peña, pero siempre quedaba la duda en el aire. Pero hoy ya directamente ya no hay duda, o sea, evidentemente es un periodista corrupto y mercenario al servicio de quien llene sus expectativas. ¿Ok? Entonces, eh, acá tenemos la situación de Santiago Peña, que comienzan a saltar los audios, que ahora que van a decir que la voz de Leticia Ocampo no es la voz de Leticia Ocampo o onda tipo Yaminal. Ah, no, que era la IA nomás, la inteligencia artificial nomás es la que simuló la voz igual a la de Leticia Ocampos, donde habla de sobres, de pagos, de ella tiene que pasar a buscar, de está en mi pieza, dejó Santi, bolsa de dinero, plata, tres sobres, paseo la galería, donde estaba bueno casualmente, después taller, plata, Santi, plata para ella, dos sobres, bolsa, o sea, estoy rescatando simplemente parte de las conversaciones de Leticia Ocampos, con lo cual Leticia Ocampos simplemente demuestra lo que tanto se enojaron en su momento cuando lo expuse, que ella es una corrupta y una bandida, y que junto con Santi Peña tienen que terminar en la cárcel pudriéndose por ladrones de la cosa pública, ladrones del erario público, del dinero del pueblo, asquerosamente. ¿Qué hace el señor profesor doctor Emiliano Rolón Fernández? Beodo, lamentable que hoy está al frente del Ministerio Público. Lamentable digo porque había ni esperanzas en él. O sea, pasamos de tener una burra inoperante, malintencionada, mala,
simplemente obediente a los caprichos de Cartes, que era Sandra Quiñones, a tener una persona con un poquito más de pienso, con tecnicismos, con conocimiento categóricamente, porque se nota que Emiliano Rolón conoce de leyes, conoce de artículos, conoce de principios y doctrinas legales, pero, o sea, tanto llega la corrupción en el país que hasta una persona, un profesor doctor como él, que se pasa dando cátedras desde el punto de vista legal de ciertas cuestiones, hasta él está corrompido. Porque la corrupción no es solamente hacer, sino dejar de hacer también. O sea, el pecado es por acción o por omisión. Y hoy nos está demostrando Emiliano Rolón que se hace ñembotadú total ya con la denuncia, con las declaraciones eh, de Luz Candado, se hizo ñembotadú. Ya con las fotos se hizo ñembotadú. Ya con los mensajes de WhatsApp se hizo ñembotadú. Ya con la confirmación de los militares diciendo que efectivamente le interrogaron a civiles, polígrafo de por medio, una cuestión totalmente inconstitucional por donde se lo mire. Pero hasta ahora el Ministerio Público hace la vista gorda porque le es más fácil agarrar una botella de whisky a Emiliano Rolón y no sé, ahogar sus penas o sus penurias o por eso toma tanto. O sea, es la otra versión de por eso toma tanto. Emiliano Rolón, si no tenías las agallas o el coraje para asumir las responsabilidades del Ministerio Público, ¿para qué te candidataste? Porque reconozco que sí tenías los conocimientos, o sea, se nota que sos un tipo entendido. Pero sí, ¿de qué sirve tener el conocimiento si no tenés el coraje de aplicar? ¿De qué sirve tener la técnica si no tenés la valentía de aplicar la justicia como corresponde ante quien sea? Y hoy los corruptos están en la vereda de enfrente, están ahí en Brubicharoga y no haces absolutamente nada. Ah, no, porque te van a echar a patadas por juicio político, porque tienen los votos para echarte. Y no es honorable que te vayas de esa manera, Emiliano Rolón, que te echen por hacer bien las cosas. No hay mejor alivio decente, honorable, que saber que te echaron por hacer bien las cosas. Que simplemente recordarte como si un tipo que pasó por el Ministerio Público, pero ni chicha ni limonada, un tipo evidentemente conocedor de las disposiciones, pero que no hizo absolutamente nada. No le investigó a ningún corrupto. Dejó pasar sendas evidencias y denuncias a cacharrata sobre lo que está carcomiendo la República del Paraguay, que es la corrupción sistemática de los órganos del Estado. O sea, ¿de qué me sirve que Raúl Latorre reconozca que sí, porque ahora ya dieron un paso adelante los cartistas, sí ya reconocen que hay corrupción? Antes pues negaban que ellos eran corruptos. ¿Se acuerdan cuando estaba de moda ser decente? ¿Ok? En el primer gobierno de Carter pues estaba de moda ser decente, guau. Todo la terapia, simplemente para que terminen robando entre López Moreira, Ortiz, Sara Carte y Horacio Carte. Y ahí se hizo el, el triángulo o el cuádruple ahí. Y entre ellos nos morfaban todo. Entonces en ese momento estaba de moda ser honesto. Entonces ellos le vendían a sus ministros, a sus viceministros, a su gabinete le vendían, estaba de moda ser honestos. Porque ellos eran los que llevaban todo el dinero, ¿verdad? ¿Ok? Pero volvamos, o sea, eh, resulta que Emiliano Rolón, de nada sirve que estés en ese puesto si al final es como si no estuvieses. Y como si no estuvieses, de todos modos, la corrupción va ganando espacios, que es exactamente igual que seas funcional a la corrupción. No sé si me explico.
Si vos tenés la corrupción enfrente y está ganando cada vez más terreno y vos no haces nada para contenerlo, bueno, es lo mismo que estés operando para la corrupción, por acción o por omisión. ¿Ok? Eh, entonces vas a pasar a la historia así, un tipo conocedor de leyes, un buen profesor teórico, porque resulta que cuando tenía que llevar a la práctica sus conocimientos teóricos, le temblaron las piernas, la mano y prefería ahogarse en una botella de alcohol. No, pues. Entonces, y están pasando este tipo de cosas ante la ciudadanía que cierto es, o sea, el Partido Colorado es una estructura importante que está hoy gobernando el Paraguay, pero creer que son imbatibles y que pueden seguir haciendo lo que sea nomás y que la ciudadanía se va a ir tragando todos los robos, los improperios, las barrabasadas que hacen. No hay que ser, ayer ya mencioné, no hay que ser gran sociólogo para deducir que esto va a terminar mal en algún momento. Y eso no es incitar a la violencia, ni hacer apología del delito, ni nada por el estilo. ¿Ok? Como de repente quieren instalar los cartistas simplemente porque uno llega a esa conclusión y a ese análisis ante la situación que viene dando. Y entonces cuando no les gusta escuchar lo que están escuchando, no, perturbación de la paz pública. ¿Cuál es la diferencia con la ley 209/70 que hizo el criminal de lesa humanidad José Antonio Moreno Ruffinelli? El papá de Hilo Moreno, que es el asesor jurídico de Santiago Peña. Se dan cuenta que están todos vinculados de una u otra manera. Estamos refritando una etapa oscura de nuestro país, robando asquerosamente y tratando esta gente de quedarse a como dé lugar, a seguir esquilmando al pueblo. No son noticias buenas para el paraguayo, para el Paraguay. No son noticias buenas, porque acá te están demostrando estos cartistas y estos peñistas que ellos no van a entregar así nomás. O sea, ellos te están demostrando que no van a dejar que le ocurra dos veces lo que le pasó con Marito, que se le escapó la tortuga en el baño y nada, y no pudieron hacer nada. Pero después se armaron y volvieron. Se armaron y volvieron porque lastimosamente la ciudadanía no acompañó un proyecto diferente, sino que dijeron, no, estos cartistas ya están fúchilas, ya están fuera de competencia y vamos a pelearnos entre nosotros. Y entonces se pelearon todos entre ellos. Y al final le dejaron que los cartistas se robustezcan. Esa es la realidad. Y vuelvan con todo. Y ahora yo creo que no van a cometer los errores que cometieron antes. O sea, van a ser mucho más violentos. Si antes mataron a una sola persona, que es Rodrigo Quintana, ahora están dispuestos a mucho más. Y te das cuenta cómo. O sea, una simple manifestación de unos jóvenes que puede ser que hayan algunos opositores detrás, que hayan alentado lo que sea, pero por suerte no dieron la cara. Hice la excepción de dos personas que yo vi, que para mí son colados y que tenían que haberlo echado a bucheadas, que es María Esther Roa, ¿eh? ONGera, corrupta, politiquera, tarifada, opositora, ¿ok? Y este señor Eduardo Quintana, ONGero, o sea, sí, salvando esos dos temas, o sea, después el resto estuvo interesante, pero ayer mencioné, el gobierno hizo una feroz campaña de amedrentamiento y de intimidación y de generar miedo en la ciudadanía para que no participen. Y lograron, ¿eh? Porque solamente 300 jóvenes sumaron, ¿cierto? Ok, pero no contentos con eso, le pusieron 10 policías por cada joven. O sea, habían 3.000 policías y 300 manifestantes. Y al final terminó a las garroteadas, a la represión. O sea, y es lo que al final vimos en las grabaciones. Exactamente esa misma cantidad se usó por cada manifestante.
10 o 20 policías por cada manifestante que agarraban al azar, garroteándoles y después arrestándoles. Así, de onda nomás, para que quede como ejemplo, para que vean los demás jóvenes cómo van a terminar si es que hacen otra manifestación. ¿Alguien hizo algo? Nada. ¿El Ministerio Público hizo algo? Nada. ¿Se accionó contra los policías? No, sí, bueno, que no sé quién iba a accionar, que esto lo otro, pues quedó todo en el oparey. Pero acá nos estamos dando cuenta que si los cartistas mataron a Rodrigo Quintana en el 2017, hoy nos están demostrando, de entrada, nos están demostrando que van a ser mucho más violentos y que va a correr mucha más sangre. Porque encima que los manifestantes no encontraron nada con los manifestantes. O sea, lo máximo que encontramos parece que el tema ese de una banana. No, que un personaje, un manifestante fue detenido porque llevaba una banana como elemento contundente para generar un golpe de Estado en la República del Paraguay y por eso fue detenido y fue llevado a la agrupación especializada. O sea, para que se den cuenta el nivel de absurdo al cual llegó la policía. Y cuando trataron de justificar este atropello, la atropellada con la moto que hicieron al muchacho, más la señora con su hija y compañía, resulta que asquerosa y mentirosamente instaló la policía de este señor Enrique Riera, que se hacía, no, yo soy mopoco, yo soy un querubín, no, yo soy un honorable político, ganadero, no sé qué cosa. Enrique Riera, complicada tu situación, porque sos simplemente un corrupto más. Estás robando asquerosamente en las licitaciones de temas de seguridad. Así nomás sencillo es. Entonces, hoy se hace el desaparecido. No, desaparecí por problemas de salud, qué sé yo, presión alta, tengo un pique en el dedo gordo del pie, qué sé yo. Eh, y resulta que simplemente Enrique Herrera desaparece del escenario cuando tendría que estar dando explicaciones de la salvaje garroteada a la que sometieron a 300 jóvenes, 103.000 policías. Y no contentos con eso, apresaron a 30 ciudadanos paraguayos sin motivo, sin causa, sin nada, por llevar una banana a una manifestación, por llevar una banda que decía mi Asunción o no sé qué cosa. Ese era el tema. Ese era el pecado de todo esto. O sea, acá el mensaje de los cartistas es un mensaje muy fuerte, señores. Y quiero nomás decir que los extremos se están polarizando y se están alejando y eso va a hacer que lastimosamente, más tarde o más temprano, esto termine en un shock. Y no estoy inventando la rueda con lo que estoy diciendo, ni estoy incitando a la violencia, ni estoy haciendo apología del delito, ni mucho menos. Simplemente estoy haciendo un análisis de lo que va a ocurrir. Porque resulta que estamos viendo tantos actos y hechos de corrupción y robos asquerosos en este gobierno cartista de Santiago Peña y vemos que no pasa nada. Y vemos que Leticia Ocampos es una vil bandida que encabeza esta gavilla de asaltantes de Murubicharoga. ¿Ok? Sobrecito acá, sobrecito allá, allá el efectivo, la bolsa de dinero para fulanita, para menganita. Y resulta que esto coincide también y tiene vinculación con la construcción de la mansión en San Bernardino. Entonces, ¿se acuerdan? Yo había hecho unos pedidos a la Contraloría General de la República, Camilo Benítez, que no hizo nada porque resulta que quiere ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y Camilo Benítez, en lugar de investigarla a Santiago Peña, él sí que hacía de su abogado defensor. No, él seguro que está usando su liquidez para
no sé qué cosa. Y su liquidez estaba todo en bonos y acciones. Y ahora nos enteramos, Camilo Benítez, que resulta que para el tema de su construcción y su mansión en San Bernardino, el amoblamiento, el equipamiento, lo que sea, que estamos hablando de una inversión de 4 millones de dólares solamente en construcción y todo lo que tiene que ver con el equipamiento. Resulta que se estaban usando bolsas de dinero, sobres de dinero. O sea, ya no estamos hablando solamente cuánto puede haber en una bolsa, no sé cuánto puede entrar. ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando de una bolsa? De una bolsa de esos que se usan para los billetes, ¿verdad? Pues creo que inclusive eh, la ex empleada Luz Candado había dicho que eran esas bolsas que se usan en los bancos, lo que sea, para el efectivo, para el billete, ¿verdad? O sea, estamos hablando de mucha plata. Y estamos simplemente ante la punta del iceberg. Alguien se inmuta. Acá queda evidenciado, Camilo Benítez, que ese tema de la construcción de la mansión de Santiago Peña se hizo con dinero en efectivo. Entonces, ¿cómo? O sea, Santi Peña, según vos, que tanto justificaste que estaba usando sus bonos y sus acciones y no sé qué cosa, o sea, se fue, retiró en efectivo todo el tema de la venta de sus bonos y resulta que ese efectivo estaba usando para sus obras. Ya poína. Sabemos que no es así. Y era muy fácil de controlar eso. Pedías los saldos a todos los bancos donde o las entidades financieras en general, donde tenían sus bonos, sus acciones, lo que sea, la casa de valores, lo que sea, y ibas a chequear. Si seguía todo igual, que seguía todo igual, porque si quieren mezclar con la venta de estas acciones, ahora que Guau salió de bueno para tratar de también no meter la pata jurídicamente nomás ahí, porque ya le resulta que la vinculación con el grupo de bueno es muy fuerte. Entonces le dejó nomás ya a los hermanitos que estén ahí con una offshore en Luxemburgo, holding, holding o lo que sea, todo la terapia. Todo arquitectura de lavado de dinero, como decía muy bien el diario israelí Jerusalem Post. A esto se estaba refiriendo con el arquitecto del lavado de dinero, ¿verdad? Carlos Gustavo Fernández Valdovinos. Pero le tenés al mejor ahí, al criminal de lesa humanidad, que es tu suegro, a José Antonio Moreno Rufinelli, ¿verdad? Y resulta que ahora el otro yerno también está en el grupo bueno, ¿verdad? Eduardo Gustavo, ¿verdad? Vos estás ahí. O sea, un yerno está en el grupo bueno, el otro yerno está en el Ministerio de Economía, sindicado como lavador de dinero, el arquitecto de lavado de dinero por el diario israelí Jerusalem Post. Hoy estamos viendo realmente una ingeniería o una arquitectura de lavado de dinero con todas estas offshore que se van generando y se van creando afuera con los parientes de Santiago Peña, que al final a Moa Pope tienen directa o indirectamente el manejo sobre todo lo que es el grupo bueno. Y todavía no quieren engañar que, no, faltan evidencias, tenemos que... Claro, pero si no investigan. Ese pues es el tema, ese pues es el secreto. Y después te dicen, ¿dónde está la prueba? Anda, pues denuncia. ¿Qué vas a denunciar? Si, así como yo, hace 8 años, ya que piden investigar, uno investiga, pide las resoluciones del Banco Central del Paraguay y resulta que no te dan. ¿Por qué no te dan? Porque saben que es el indicio de un proceso penal. Entonces tranquilamente no te responden tu pedido de acceso a la información, no te responden tus requisitorias, no te responden tus investigaciones. Entonces, al no responder, al no investigar, entonces no hay nada, no hay ningún delito. Es lo que está haciendo Camilo Benítez. Entonces Camilo Benítez dice, sí, bueno, no hay nada contra Santiago Peña por el tema de la construcción de su mansión en San Bernardino porque nunca se investigó. Claro, porque no quisiste investigar, porque hay elementos suficientes para investigar si se quiere. Lo mismo para Emiliano Rolón. Lo mismo para esta de Ceprelar, Alcaraz, muy vinculada al cartismo, la que le blanqueó a Cartes. O sea, y nos quieren todavía engañar y decir, no, resulta que no, acá no hay nada, está todo tranquilo. Está todo tranquilo. Y no es así, señores. Entonces, ¿ahora qué vas a decir, Enrique Vargas Peña? Esa voz de Leticia Ocampo hablando de
dinero en efectivo, de sobres de dinero, de bolsas de dinero, de plata, que es lo mismo. Me imagino que está hablando. Entendés que dinero, una forma de decir dinero, plata, lo que sea, no es platería, no sé cómo es. Pero que de repente pues, se vuelve muy quisquilloso para tratar de tapar el sol con un dedo. Entonces, acá estamos realmente ante una asociación criminal empotrada en el propio Estado de la República. ¿Y quién nos va a venir a defender así? El Chapulín Colorado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de qué nos sirve que Raúl Latorre reconozca que hay corrupción? Ahora ya mejoraron su speech. Antes negaban que eran todos corruptos. Ahora ya sí, hay corrupción. Pero tampoco hay ningún plan de acción. Tampoco hay ninguna automeditación, ninguna autorreflexión, ningún catarsis, ni ninguna asunción de culpas. ¿Eh? No hay. Eh, porque resulta que si uno reconoce que hay corrupción, tiene que haber responsables. Y los responsables tienen que terminar en la cárcel. ¿Y dónde están esos responsables? ¿Dónde están estos responsables? Santiago Peña tiene que terminar en la cárcel, señores. Es simplemente un ladrón más. Es simplemente un lavador más. Santiago Peña, Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, Gustale, Hilo Moreno, o sea, todos forman parte de una asociación ilícita para delinquir. Página la asociación criminal y no macana, empotrada en la estructura del Estado. Esa es la realidad. Y quieren todavía salir a tapar el sol con un dedo. Estos se están burlando asquerosamente de la ciudadanía. Y después, ¿qué van a salir a decir los cartistas? Ah, no, no es la forma de protestar. Porque viste que en los grupos de WhatsApp pues, eran muy violentos, así, muy agresivos de repente. Y esto que están haciendo ustedes no es una violencia en contra de la ciudadanía. Estos audios no es una violencia. Nos están burlando de los paraguayos porque nos están robando nuestras narices y tranquilamente mandan a hacer sus mansiones robando al pueblo paraguayo, llevando bolsas de dinero para pagar el tema de la construcción de su mansión o del equipamiento o del mobiliario o del... ¿cómo es? El tema este de interiores, las decoraciones, ¿ok? Y es con nuestro dinero, Leticia Campos. Ese dinero no es tuyo. Estás robando. Sos una ladrona, Leticia Campos. O sea, te das cuenta que sos una vil bandida exactamente igual que Santiago Peña. Se dan cuenta ustedes que tienen que terminar en la cárcel más tarde o más temprano. Pero la historia no termina acá. Está bien, ustedes van a tratar de que en el Opareí, que esto lo otro, aprovechando que no hay oposición, aprovechando que le tienen dormidos y dopados y anestesiados a los falsos opositores, tirándoles unas cuantas migajitas ahí para que se tranquilicen. Pero esto puede cambiar. Sí, manejan toda la granja de troles, compraron periodistas corruptos y mercenarios, ahí tranquilamente. No, no, vamos a comprar ya de otro nivel, no vamos a comprar ya de medio pelo, vamos a comprar ya de otro nivel, otro caté. Vamos a contratar periodistas corruptos y mercenarios, socios del centenario. ¿Verdad, Vargas Peña? Ese es ahora el tema. ¿Ok? Entonces, esto se viene bien grosso y bien podrido. Y acá simplemente lo que se busca ya es espantarnos de horror y que ya no se haga nada. Con la manifestación, con la represión a la manifestación, violaron 5 artículos constitucionales, por lo menos que yo contabilicé. 17, 32, 33, 36 y 41. Más el artículo 75 y 239 de la ley 1286/98 del Código Procesal Penal. ¿Se hizo algo? No. ¿Está destituido el ministro del Interior? No, él está medio enfermito. No quiere dar la cara.
porque él es medio santulario, pues. O sea, acá lo que tienen que tener en cuenta, y ahí sí hay que darle un punto a los estadounidenses. Mira que los estadounidenses son muy astutos y muy sabios y tienen mucha experiencia. Van a decir, no, pero tienen 200 años recién. Sí, pero vienen pues, de la cultura anglosajona, viene de la cuestión esta de los ingleses que ya tienen 2 milenios por A de manejar, de administrar el mundo. Y acá nomás lo que quería llegar, sin hacer juicio de valor, y no por la tangente. Acá está la explicación, señores, de por qué cuando Estados Unidos te sanciona, le sanciona al corrupto y a toda su familia. Van a decir, no, pero es injusto que porque ahí él sea corrupto, resulta que los hijos y Yaguaruay sean afectados. Sí y no, sí y no. Porque yo creo que en este momento un Enrique Riera tiene que estar pensando, debería estar pensando, cualquier persona normal pues, antes de hacer una locura o antes de hacer un hecho o un acto criminal o un hecho delictivo, tiene que pensar en su familia. Checo, le van a apuntar con el dedo a mis hijos, esto, lo otro. No, no, pero eso pasó acá. No, 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 porque las responsabilidades son personales y está bien, yo entiendo que son personales, categóricamente. Pero otra vez los estadounidenses, los americanos, van un paso más allá, un clic más allá. Entonces, cuando sancionan políticamente, o sancionan con el tema de la ley Magnitsky, o sancionan con la designación de significativamente corrupto, o cuando sancionan con quitarle la visa, le quitan a todos los que están vinculados a la manzana podrida. Porque vos no vas a ver un cajón de manzanas donde solamente hay una manzana podrida. Sabes perfectamente que en ese cajón donde hay una manzana podrida, se van a comenzar a ir pudriendo las otras manzanas. Esa nomás es la realidad. Es una cuestión simplemente de biología. ¿Se entiende? De ciencias naturales, se llamaba antes. Entonces, acá, mientras realmente nosotros, no, los paraguayos, no asumamos, no comencemos a pasar facturas políticas y sociales, no solamente a los corruptos, sino al entorno del corrupto, entonces esto está totalmente desbordado. Entonces, acá es donde tienen razón y se justifica la famosa crítica que le hacen a veces a los estadounidenses que dicen, no, people, ¿por qué le sancionaron a fulanito y también a toda su familia? Y porque la familia tiene que saber que su viejo es un corrupto. La familia tiene que saber que su tío es un corrupto. Ahora le sancionaron a Gustavo Petro. Entonces, a Gustavo Petro y a sus familiares. Y a su gabinete ministerial. Y me parece genial, porque no vale pues ese tema, paréntesis nomás, no vale pues ese tema tipo onda que nos quería convencer Soledad Núñez. Sí, bueno, listo, Cartes es un corrupto, un significativamente corrupto designado por Estados Unidos y yo era su ministra, estaba ahí en el Caracú, en el primer anillo, en el entorno, pero yo no tenía nada que ver con ellos. No, vos estás asumiendo un cargo político. El cargo de ministro es un cargo político. Exactamente lo mismo que estás haciendo vos, Enrique Riera. El cargo de ministro del Interior es un cargo político. O sea, vos estás avalando todos estos robos. Entonces, como decía Bukele, y me hay más otra vez por la rama, no vale pues solamente decir, bueno, sí, bueno, no, yo estaba en el gobierno y sí, sí, veía que los demás robaban, pues yo no robé. Yo no robé. Bukele ya lo definió, eso no sirve. Eso es ser exactamente igual de cómplice y de ladrón de estos guanacos. Hoy, ¿qué podés decir vos, Enrique Riera, que manejas la seguridad del país?
Que te hace el saberlo todo, de manejar la información de todo el mundo. ¿Qué decide tu jefe? ¿Es o no es corrupto? Santiago Peña está o no está robando. Ahora, si vos te encargas de la seguridad interna del país, la seguridad interna del país, dice combatir a todos los corruptos, desde el que roba una gallina hasta el que roba en una licitación pública. Y vos le estás permitiendo a tu jefe que robe tranquilamente, entonces vos sos cómplice del robo. Aparte que sí estás robando también, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es, porque después acá se van a rasgar todas las vestiduras. Ah, no, en nombre de mi familia y mi abolengo, de Chulinita, Riera, que esto lo otro. Para mí acá todos los Riera se están yendo a la cuneta. No sé si me explico así. No, pero hay que diferenciar. No, no, no. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Cuando estos agua A nos quieren presentar, o se quieren presentar, si no, no, yo vengo de una familia honorable, y mi papá era del Mopoco, y yo era del Mopoco, y mi papá era respetable. ¿Y de qué me sirve que tu papá haya sido respetable si vos sos simplemente un corrupto más, un guanaco más, un delincuente más, un criminal más, Enrique Riera? O sea, te tiene que dar vergüenza entonces a vos hablar de tu viejo. Te tiene que dar vergüenza a vos, Enrique Herrera, hablar de tu papá. Porque se estará revolcando en su tumba. Cuando nos quieren presentar, no, yo vengo de una familia honorable, y ay, no, mi papá que me enseñó los valores. ¿Y qué sirve que te haya enseñado los valores si vos saliste un delincuente común y silvestre? Que estás permitiendo todo este tipo de cosas. Acá pues se tiene que comenzar a asumir las responsabilidades, pero la responsabilidad política pues es una responsabilidad grupal. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, acá los mismos cartistas, al ver que su presidente puesto por ellos es un ladrón, al seguir siendo parte de ese conglomerado cartista, están apañando la corrupción de su designado, de su representado, de su líder. Coño, el líder. De su líder. Entonces, la fruta no cae muy lejos del árbol. Entonces, en un cajón de manzana no hay una manzana podrida y el resto está brillante. No, señores. O sea, acá se tienen que comenzar a asumir las responsabilidades grupales de estos movimientos. Por eso también sí, la disidencia del Partido Colorado se quiere despegar del cartismo, pues tiene que despegarse en serio. Tiene que despegarse de todos los corruptos. No vale pues denostar en contra de los cartistas porque su líder está designado significativamente corrupto por los Estados Unidos y resulta que vos lo tenés en tus líneas, en tu primera línea le tenés a un designado significativamente corrupto también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya toqué la pasada el tema. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un bando y otro? Son la misma mierda. Eso nomás es el punto. Entonces acá tenemos que dar la vuelta a la página y comenzar a barajar de cero de vuelta. Ese es el punto. Y esto está y es insostenible. Y cuanto más represión implemente el gobierno, y más va a ir subiendo estos decibeles. Y mi presunción, mi estimación, mi análisis, mi opinión, por llamarlo de una manera, ya, para ponerle luego, es que lo que pasó en el 2017, lo traumático que fue en aquel momento el tema en contra de los cartistas, con la muerte de Rodrigo Quintano, con la muerte de un ciudadano paraguayo, ahora va a ser peor. Ahora va a ser peor. Ahora va a ser peor. Porque así nomás no van a salir los cartistas. Se van a abroquelar y van a hacer lo que tengan que hacer para seguir morfando y robando asquerosamente. ¿Ustedes creen que si les das una cátedra o le haces participar un fin de semana de un retiro espiritual o del catecismo a Santiago Peña va a dejar de robar?
Si ya le tomó el gusto al robo asqueroso que está haciendo todos los días en todas las licitaciones, en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en Itaipú, en Yacyretá, en lo que sea, con sus colecciones de roles de $500.000, por mucho menos de eso, Dina Boluarte, la presidenta de Perú, está procesada. Y él no, su colección ahí de momento nos vamos a tapar y vamos a usar ahora, mientras tanto, nomás un reloj rasca otra vez, hasta que baje otra vez el tema de la temperatura ciudadana. Ah, y por las dudas, por si hay quilombo o lo que sea, yo me voy a pasar, me voy a mandar mudar otra vez de viaje nomás. Entonces, yo estoy fuera del país, entonces casi no asumo ninguna responsabilidad, ni hay tiempo para que me abucheen, ni les doy mucho margen de tiempo para que me abucheen. Entonces, yo estoy fuera del país. Entonces, ¿a quién le van a abuchear? Entonces, se tiene la política del presidente ausente. O sea, el supuesto líder del país se pasa estando ausente para no asumir ninguna responsabilidad y simplemente alargar y estirar el tiempo para seguir robando. ¿Ante quién se va a hacer una manifestación si no hay cabeza hoy? No hay una cabeza visible, porque el que es no es. Esa nomás es la realidad. Y si te vas a hacer al que no es, van a decir, no, constitucionalmente no tiene nada que ver este personaje. O sea, estamos realmente ante un brete complicado, un brete que se llegó exclusivamente a través de mucha sapienza leguleya. Acá hay manos de abogados. ¿Serás tú, José Antonio Moreno Ruffinelli, el que tanto estuvo elaborando todo este vericueto y este caos jurídico en el cual hoy está sometido y está enredado las instituciones republicanas del Paraguay? Entonces, experto en crear este tipo de cosas, así como fue experto en crear la ley 209 para reprimir, para apresar, para torturar, para violar, para asesinar y para hacer desaparecer a paraguayos. Y ahora, de vuelta, dio una vuelta a la tuerca. ¿Ok? Entonces, estamos ante una situación complicada. Muy complicada. Muy complicada. ¿Ok? Que esto creo que recién empieza, pero no veo una ciudadanía organizada, porque la ciudadanía está molesta, está con ira, está con rabia, pero no encuentra cómo canalizar ese nerviosismo, esa frustración, esa impotencia. ¿Por qué? Y porque quedaron al descubierto los falsos políticos opositores que son simplemente oportunistas, y quedaron también al descubierto las organizaciones civiles que al final eran simplemente recibían dinero del exterior, que esto lo otro. Que no pasa nada de eso. Yo siempre dije, el problema no era que recibían dinero del exterior, el problema es que se vendían diferentes y se vendían que supuestamente hacían las cosas por altruismo y por servicio a la patria. Y resulta que al final simplemente se evidenció que lo estaban haciendo por dinero. O sea, no pasaba nada si ustedes decían, sí, genial, a mí me pagan para y lo hago con gusto para tratar de desarrollar temas de interés público y realmente ser la contracara, el contrapoder del que está en el poder de turno. ¿Ok? No pasaba nada si se vendían así, señores ONGeros. Pero ustedes se vendieron como los adalides de la justicia, los paladines de la justicia, que lo hacían todo a pecho gentil. Y lo hacían todo de manera totalmente desinteresada. Y ahí es donde ustedes fracasaron. Ahí es donde ustedes fracasaron. Por eso, al ponerles en evidencia ante la ciudadanía queda en desazón. Esa nomás es la realidad. O sea, pasa algo con recibir dinero de afuera para sacar adelante temas y causas nacionales, temas de interés público. No, claro que no pasa nada. El problema es cómo ustedes se vendieron. Y el problema es que encima ustedes, que eran representantes o lo que sea, se presentaban como
representantes de la sociedad civil, que son miembros de la sociedad civil, igual que todos somos miembros de la sociedad civil, resulta que por qué mantenían oculto ese pequeño detalle y se querían vender como querubines. Simplemente porque querían usar, y de hecho usaron, ahí tenés María Esther Roa y compañía, usaron el servicio ONGero, usaron el servicio civil, usaron el tema de las organizaciones comunitarias, las organizaciones sin fines de lucro, usaron como una catapulta política. Y eso está mal. Porque no fueron transparentes con la ciudadanía. Entonces, hoy esa misma ciudadanía está harta, está frustrada, está con rabia, porque nos están robando nuestras narices. Escuchamos audio de la bandida esta de Leticia Ocampo hablando tranquilamente de sobres y de bolsas con dinero, con plata y la mansión y la decoración y no sé qué cosa. Y hay una frustración y una impotencia para reaccionar porque no se está canalizando adecuadamente. No existen los conductos. No se puede hacer catarsis. No se puede encauzar la rabia ciudadana. Porque hoy no existe gente de confianza, gente con credibilidad, que no forme parte del modelo político corrupto que nos está gobernando. Y el modelo político corrupto hoy lo encarnan los oficialistas, parte de la disidencia y gran parte de los falsos políticos opositores. Y también, les gusta o no, parte de los ONGeros. Esa es la realidad. Entonces, fíjense la encrucijada y el cuello de botella y el callejón en el que se encuentra la ciudadanía. Y mientras tanto simplemente tenemos que ver cómo asquerosamente nos siguen robando estos bandidos y no se puede hacer absolutamente nada porque no hay forma de canalizar. No hay forma de encauzar el combate a la corrupción y a la impunidad. Entonces, hoy básicamente es un refrito de lo que ayer hablamos, pero resulta que el tema es el mismo. Entonces es difícil pasar de vuelta, ir al siguiente capítulo, si resulta que todos los días salta un hecho y un acto de corrupción nuevo de este gobierno. Y resulta que las autoridades que tienen que hacer algo, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la CEPRELAT, el Banco Central, son todos cómplices en este esquema de corrupción. O sea, se compraron a los guardiacárceles, por llamar de una manera. O sea, es exactamente lo que pasó en algún momento con Veneratio. Ah, no, las cárceles fueron tomadas por los reos porque resulta que ellos manejaban todos los guardiacárceles. Bueno, listo. Hoy el cartismo compró todos los guardiacárceles. O sea, todos los órganos de control de la República del Paraguay están sometidos al cartismo. Entonces, no hay nada porque no se investiga nada. Entonces dice, ¿dónde está la prueba? Y claro, no hay prueba porque nunca se investigó. Y cuando uno trata de investigar por su lado, no, te encontrás con miles de quilombos. Caso ejemplar, y lo voy a repetir hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque llevo 8 años esperando una P-resolución. Llevo 8 años esperando una simple resolución. Para que se den cuenta que una simple resolución ni siquiera quieren mostrar ni dar. Pero ¿por qué tanto miedo a la transparencia? Y porque son simplemente bandidos y corruptos los que están hoy. Y no estamos haciendo nada como ciudadanía. No estamos actuando con civismo, no estamos actuando con madurez. Señores, no estamos actuando con patriotismo. Hablo principalmente a los que están alentando a este grupo cartista y creen que son chulinas porque resulta que da gusto estar del lado del poder. No funciona así. Porque cuando el poder deja de ser usado para el bienestar de la ciudadanía, se convierte en tirano, en dictador, en autoritario, en autoritario. Y ustedes también van a ser víctimas de ese mismo autoritarismo, más tarde o más temprano. Hasta luego.